Bueno, vamos a leer, a continuar con la lectura. El otro día habíamos visto hasta el versículo 8 del capítulo 2 de Nehemías, que termina con una frase muy interesante, muy importante, el versículo 8, que dice: según la benéfica mano de mi Dios sobre mí, algo que dice Nehemías, y siente que la mano de Dios es muy buena sobre él, ¿no? Y efectivamente Dios lo acompaña en esta tarea que él va a emprender, tan importante como fue la reconstrucción del muro en Jerusalén. Leemos del versículo 9, dice: vine luego a los gobernadores del otro lado del río y les di las cartas del rey, y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Pero oyéndolos Sanbalat horonita y Tobías el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Llegué pues a Jerusalén, y después de estar allí 3 días, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén, ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Pasé luego a la puerta de la fuente y el estanque del rey, pero no había lugar por donde pasar la cabalgadura en que iba. Y subí de noche por el torrente y observé el muro, y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. Y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Les dije, pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Pero cuando lo oyeron Sanbalat horonita, Tobías el siervo amonita y Gesén el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron, diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y en respuesta les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Es un hermoso pasaje de la palabra que nos muestra el corazón de un hombre que había decidido de verdad entregar su vida a Dios. También al estudiar un poco este libro, el de Esdras también, que según dicen en realidad es un solo libro y debería estudiarse junto, hay una diferencia en cuanto a cuándo llegaron a Jerusalén. Nehemías llegó 13 años después que Esdras, pero a los dos les permitió ir el mismo rey, el rey Artajerjes, que era un hijo de Asuero, el que aparece en el libro de Esther, que también se le llama Jerjes. Estudiar este libro y cuantos otros en la Biblia nos llevan, si nosotros queremos aprender un poco más o profundizar un poco más, a estudiar también un poco la historia que paralelamente a la Biblia se desarrollaba, algunos hechos tocándose con la palabra y otros alrededor de los acontecimientos que nos narran la palabra. Así que, bueno, a mí me gusta un poco la historia y creo que la historia muchas veces nos da respuesta al presente, ¿no? Nos pasa a nosotros aquí y pasaba también en la antigüedad. Nehemías es el último libro histórico, cronológicamente, que se escribe. Después viene el silencio que hay de 400 años entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Si bien el orden que está en el canon bíblico no es este, pero sí, Nehemías es el último libro histórico. Esdras, Nehemías, Esther. Y también hubo varios profetas que estuvieron también en la misma época.
El libro de Esther, por ejemplo, habla de Asuero, y ustedes seguramente habrán escuchado su historia, cómo ella llega a ser la reina en el imperio persa. Asuero era el rey en la capital, que era Susa, es muy probable que hayan estado al mismo tiempo allí en la capital, en Susa, Nehemías y también Esther. Históricamente, si uno lo ve a través de los acontecimientos según los años que fueron ocurriendo, es muy probable que sea así. Por eso nosotros no tenemos que hacer como a veces hacemos, dividimos, parece que terminamos un libro y inmediatamente el otro nos habla de otra cosa, y no es así, todo está vinculado. Un poco de historia. Ya por el año 722 a.C., recordemos que cuando decimos, por ejemplo, 700 a.C., es antes que cuando decimos 600 a.C., porque ahí contamos al revés, digamos, como contamos la temperatura, tanto de 0 grados, y uno dice después que no, ahí no hace más frío, no hace ni frío ni calor, porque 0 grados no. 10 grados bajo cero se hacen sentir, 20. El otro día vino un muchacho a mi casa, un hermano que está viviendo en Estados Unidos, dice, allá está haciendo 24 grados bajo cero. Yo le digo, acá está haciendo todo lo contrario, ¿no? Pero los años que se toman en nuestro calendario, recuerden que se toma como año 0 el nacimiento del Señor Jesucristo, o como el año 1 en realidad, es el 0, pero comienza el primer año, el año 0 tampoco existe, es el 1. Bien, en el año 722 a.C. Ocurrió la invasión de Asiria, el reino del norte. O sea, invadieron, ¿qué parte? La parte de Samaria, el reino del norte. El otro día, si ustedes recuerdan, cuando habló Miguel, mostró un mapa donde estaba el reino del norte, que es Samaria, el reino del sur. El reino del norte eran más reinos que los del sur, que era el reino de Judá. Invadió a Siria, que se había extendido como un imperio de aquel tiempo, y también encontramos que invadieron a Samaria, y hicieron como hacían todos los imperios de aquella época, y como hacen ahora también. Tenían una especie de títeres en cada país que conquistaban. Dentro de los samaritanos estaban los que se llamaban gobernadores o sátrapas. Sátrapa es una palabra que nosotros hoy en día la aplicamos para cuando queremos decir que alguien es un sinvergüenza, dice el sátrapa ese, ¿no? Pero originalmente no quería decir eso, era una satrapía, era una especie de gobernación, de provincia. Luego, con el uso de la palabra, pasó a ser los sátrapas gente que además de ser gobernantes, también eran indecentes. Bueno, pero originalmente no era eso lo que significaba la palabra. Ahí vamos a pasar un primer mapa. El primer mapa habla del imperio babilónico. ¿Se acuerdan que Nabucodonosor conquistó a Judá, Jerusalén y a todo Judá? Se llevó un montón de personas, sobre todo las personas más importantes. Bueno, en el Medio Oriente, ahí aparece Babilonia. Fíjense que abajo está Arabia, tenemos Egipto. Babilonia desplazó a Egipto. Hubo una famosa batalla que se llamó la batalla de Carquemis, donde Nabucodonosor venció a los egipcios e impuso el imperio que él manejó. En 3 oportunidades Nabucodonosor atacó a Jerusalén, y recuerdan que destruyeron todo y se llevaron todas las cosas de valor. ¿Qué se llevaron todas las cosas de más valor? ¿Dónde estaban? En el templo, destruyendo todo y llevándose cada una de esas cosas, ¿no? Y era una costumbre que se hacía así. Y además, los imperios tenían también una manera de dominar. ¿Cuál era? Mezclar a la gente, quitarle su forma de vivir, cambiarle su manera de vivir, cambiarle su religión. Lo llevaban, como pasó con Daniel, ¿se acuerdan? Que le querían dar de comer una comida que él no quiso comer, porque eso correspondía a una idolatría del cual él no quería participar. Y lo llevaban a los jovencitos, a los mejores, que ellos que pensaban que eran los mejores, para poder prepararlos para estar en ese reino que era un imperio. Bien, ahí tenemos entonces a Babilonia, año 586 a.C., alrededor de 600 años antes de Cristo, los babilónicos invadieron el sur
Ya Samaria había estado conquistada por los asirios, ya los habían mezclado y ahora estaba Babilonia. Y fueron llevados a Babilonia, que estaba de Jerusalén más o menos a 1.300 kilómetros. Ustedes ven en el mapa, ahí Babilonia, fíjense, alcanzan a ver el Golfo Pérsico, ¿lo ven? Y si ustedes prestaron una pequeña atención a todos los mapas que se pasan hoy en día con motivo de la guerra, van a ver que hay un lugar que se llama ¿cómo? ¿El estrecho de qué? De Hormuz, que está ahí en una punta, es el lugar más donde las costas más se acercan y por eso es un lugar estratégico donde sale buena parte del petróleo y que Irán no quiere que Estados Unidos y Estados Unidos no quiere que Irán y toda esa historia, ¿no? Entonces, vean ahí que aparece Persia, que después va a aparecer Media, Elam, que era también unas tribus, y Arabia. Y después vamos a ver más abajo que también digamos en esta época, ya con un mapa político sobre ese mismo territorio, aparece también Omán, donde están nuestros hermanos que están allí como misioneros y que ahora tenían que trasladarse de ahí, del lugar donde estaban, a Arabia Saudita, que también está ahí cerca. Muy bien. Después aparecen los medos. Los medos y los persas estaban muy relacionados. Inclusive había un dicho cuando se decía que es una ley de medos y persas, es una ley que no se podía cambiar. No había nada, una vez que se establecía algo en contra, a favor de quien sea, había que cumplirlo porque era una ley de los medos y los persas. Y ellos eran todas tribus separadas y en un momento formaron una especie de configuración de las tribus medas en el siglo VIII a.C. y se unificaron. Y en el siglo VII también pudieron conquistar, ahí está Media, ustedes lo ven allá arriba, y luego se forma el Imperio Persa, que también tiene origen entre los medas, y forma este imperio grandísimo. ¿Por qué hablamos del Imperio Persa? Porque un rey persa fue el que dio la orden y el permiso para que fueran a Jerusalén para reconstruir el templo, para reconstruir el muro, para que volvieran del exilio de 70 años que Dios había establecido como castigo al pueblo de Israel, que a pesar de ser su pueblo, miraba para otro lado, tenía ídolos, tenía costumbres que no eran las que Dios había establecido. Y ahí vemos el Imperio Persa que viene desde la India, fíjense, ¿no?, hasta el mar Mediterráneo, en realidad es el mar Adriático que forma parte del Mediterráneo, y de este lado hasta Egipto. Y ahí, donde dice mar Mediterráneo, en esa costa ahí cerquita, estaba Israel, que comparado con todo lo demás era un país muy chiquito, y hoy en día territorialmente también lo es, ¿no es cierto? Y fíjense las distancias tan grandes que había de un lugar a otro. Bajo ese imperio, porque un imperio iba reemplazando al otro, y entonces bajo ese imperio que había reemplazado a los babilónicos, es que aparece esta coyuntura en cuanto a la parte que hace Esdras, Nehemías, Esther también se desarrolla dentro de su imperio, y ella va a ser reina en ese reino, con un rey persa que se llamó Asuero. Los persas eran del mismo origen que los medos. Bueno, yo tengo acá detalles de las batallas y demás, pero no quiero cansarlos con todo esto. Pero yo sobre todo a los más jóvenes quizás, que quisiera alentarlos a que estudien estas cosas, porque nos da un panorama, la historia, la geografía de aquel tiempo, de muchas cosas que si no, no las entenderíamos. ¿Por qué pasaron esas cosas? ¿Por qué un reino pasó sobre otro? ¿Por qué estaban los egipcios y después ya no dominaban ellos, los babilónicos? Después los babilónicos no, los medos, después los medos y persas, después los persas, etcétera, etcétera. Y hay un río muy importante que he mencionado muchas veces ya desde el principio de la Biblia, dos ríos, uno el Tigris y el otro, ¿cuál es? El Éufrates. Ese río era considerado, dentro de ese imperio vasto que era de los persas, que tenían miles de kilómetros, la división entre el reino persa del oriente y del occidente. Por eso en algunas ocasiones se lee los gobernantes que estaban del otro lado del río, se refiere siempre al río Éufrates.
y ocupaban una extensión grandísima. Bueno, en el año 536, el decreto de Ciro, está mencionado 536 a.C., en Esdras, es el decreto por el cual Esdras puede ir a Jerusalén y pueden comenzar a edificar el templo, y Esdras también puede enseñar la palabra. Esdras era un sacerdote de la familia de Aarón, y también era alguien que conocía, un escriba que conocía mucho la palabra de Dios. Y ya hemos estudiado, hemos leído aquel discurso que él tuvo, aquella enseñanza de la palabra, donde durante horas el pueblo estuvo escuchando la palabra a través de Esdras. En cambio, Nehemías era una persona común, era un copero, alguien que cumplió una función muy importante, porque era el que probaba el vino que iba a tomar el rey para ver si estaba envenenado o no, era el que tenía que prepararlo, lavar las copas que usaba, tener todos los cuidados necesarios, pero socialmente no tenía el rango, podríamos decir así, que tenía Esdras. Y Esdras se ocupó de una parte religiosa, podríamos decir, cuando volvió a la tierra de Israel. En cambio, Esdras se ocupó de una parte social, de una parte política, de reconstruir el muro y demás. ¿Cuánto tardaron para reconstruir el muro? ¿Se acuerdan? 52 años. Yo pensaba, ¿no habrá un Nehemías en Rosario para que arregle el monumento? Que hace 10 años que lo estamos por arreglar y todavía no lo pudimos hacer. Ellos edificaron el muro en 52 días. No sé si dije años, en 52 días. El monumento hace 10 años, hermanos. Un día de esto lo terminaremos. Ahora dicen que lo van a terminar. Y como eso, no habrá un Nehemías que arregle el pozo que hay a 2 cuadras de mi casa, que hace unos cuantos años, cuando él, con sus ayudantes, con los que fueron, pusieron el lomo, podríamos decir, se pusieron como objetivo reparar el muro que estaba destruido, y en 52 días lo hicieron. Y más adelante vamos a estudiar que en una mano tenían la espada y en el otro las herramientas para trabajar, porque estaban permanentemente en peligro, permanentemente en riesgo. Bueno, tengo otras cosas respecto a los medos, los persas. Me entusiasmé con eso y al final me ocupé más de ver todo eso, pero tengo muchas cosas anotadas que si alguno las quiere se las puedo dar. Pero volviendo a esta zona, ¿no? A ver si pasamos otro mapa. Ven que hay una raya roja ahí que va desde Susa, que es la capital, y llega hasta el otro extremo. Ese era el camino real. El camino real era el camino del rey, ¿no? Era un camino, y era muy importante los caminos. Toda esa zona siempre fue muy importante. La parte de Medio Oriente, comercialmente, todavía no se había descubierto el petróleo, pero ya era una zona muy importante, ¿eh? Por ahí está lo que se llamaba, me acuerdo cuando íbamos a la escuela primaria, la media luna de las tierras fértiles, porque era una zona realmente muy útil para las cosechas, había una gran fertilidad, etc. Con el tiempo, el desgaste, la mano del hombre hizo que todo eso se convirtiera en buena parte en desierto, pero originalmente era una tierra muy fértil, ¿eh? Desde el año 1935, Persia está bajo el nombre y el dominio de Irán. Así como Babilonia es Irak, geográficamente, Persia es Irán. Enemigos íntimos, digamos, ¿eh? Con la religión islámica. El Islam los unió mucho a todos por la religión, pero nada más que por eso. Porque a principio no me acuerdo de qué década fue, pero creo que fue el Imperio Otomano, debe haber empezado por los años 700 o algo así. Él fue un imperio conquistador que llegó en Europa a conquistar hasta España. Después de la Primera Guerra Mundial, como ellos se aliaron con los que perdieron mucho poder, pero hay huellas del Imperio Otomano por todas partes. ¿Y qué tenían ellos como religión? El Islam. Y todo lo que no era del Islam eran enemigos de Dios. Y eso sigue siendo así. Algunos dicen, no, pero es una buena religión. Y no, porque Alá no es el Dios de la Biblia, hermanos.
Alá es otro Dios, un Dios cruel. Y el cielo se gana muriendo por Alá, siendo premiados por Alá. Muchos han sido engañados de esa manera, en los autoatentados que se han hecho a esas personas, le han hecho creer que así se van a ir al cielo. Otro de los engaños del diablo. Y cómo el Islam se está desparramando en todos los lugares donde ustedes vayan. Y ya hay gente que tiene esa religión, alcalde de Nueva York, en París y en tantos otros lados, ¿no? Bueno, la cuestión es que ahí está ahora sí Irán. Este es un mapa actual, ¿no es cierto? Está Irak, fíjense, son vecinos. Ha habido una guerra muy fuerte hace unos años atrás, donde Irán era alentado contra Irán por Estados Unidos. Ahora Irán es enemigo de Estados Unidos. Ustedes ven como los reinos, los poderosos, los imperios, siguen teniendo las mismas mañas que tenían hace miles de años, dividiendo y haciendo que se peleen. Bueno, fundamentalmente acá por el petróleo, eso todos lo sabemos, ¿no? Y ahí está el Golfo Pérsico, y fíjense, ahí chiquitito está Qatar. Fíjense que cerca se jugó el Mundial de Fútbol, de donde ahora no dejan pasar los barcos. El Mundial de Qatar. Ahí nomás cerquita. Y hoy en día es un lugar muy peligroso, ¿no? O sea que ahora quedó de esta manera. Está Arabia Saudita, y esa es la realidad de hoy en día. Fíjense dónde está Teherán. Teherán hoy es la capital, ustedes la han escuchado nombrar porque ahí le han mandado una cantidad de mensajes explosivos tremendos, ¿eh? Fíjese, ahora Teherán es la capital de Irán, que antes era Persia. Hasta el año 1979, que fue la revolución islámica y que asumió el ayatolá Khomeini, famoso, y que hasta ahora sigue el régimen de los ayatolás en Irán, hasta ese año el que gobernaba era el Shah de Persia. No sé exactamente qué quiere decir Shah, pero es algo así como rey, supongo yo que eso es lo que quiere decir, ¿no es cierto? Entonces, todavía estaba eso de que era el origen persa. Y en Irán están las ruinas de Susa, que fue la capital de Persia, y también de Persépolis, que fue otra capital política, digamos. Están las ruinas, y en Persépolis, que está a 800 kilómetros de Teherán, ahí, si ustedes se quieren hacer una vueltita por ahí, se animan a escuchar algunas explosiones y demás, hay un lugar, esa ciudad que fue destruida también, ¿saben por quién? Por Alejandro Magno. Otro que también copó la parada, diríamos, aquí en Argentina, y que también hizo que el imperio griego pudiera asolar a todos esos lugares. Y fue destruida Susa, y fue destruida, que era la capital tradicional de Persia, y también Persépolis, que quiere decir la ciudad de los persas. Polis es ciudad, Persépolis viene de Persia. Ese lugar hoy en día es un lugar que arqueológicamente tiene mucho interés y muchos lo van a visitar, pero está destruido. Quedan restos arqueológicos de esa ciudad y es patrimonio histórico de la humanidad. Teherán tiene hoy en día 8 millones de habitantes, no es una ciudad así chiquita. Irán no me acuerdo cuánto tiene, pero es un país grande, con mucha gente, muchas personas. Y fíjense que, contrariamente a eso, bueno, acá en este mapa no se ve, comparando lo que es Israel hoy en día, en territorio es muchísimo más chico. Sin embargo, siempre tiene importancia lo que sucede ahí. ¿Por qué? Porque Israel, si bien está desviado de los caminos de Dios, si bien está apartado de los caminos de Dios, rechazaron y rechazan el Evangelio, etcétera, está también en los planes de Dios. Hay un plan para Israel y eso está en la palabra de Dios. Bueno, hay mucho más para decir respecto a esto, pero no quiero abusarme y vamos al texto de Nehemías, capítulo 2. El versículo 9 dice que él comienza un viaje con las cartas del rey y va a una guardia militar que lo acompaña. Y hay enemigos
que eran sátrapas, que dependían de un gobierno sátrapa de Siria. Es decir, ellos estaban como si fueran departamentos dentro de una gran provincia. Y uno de ellos, que no me acuerdo cuál es, de los tres, porque acá se mencionan dos primero y después más adelante se menciona otro más, Gesén el árabe, uno de ellos estaba a cargo de Samaria. No es que los samaritanos manejaban las cosas ellos, sino que estaban dentro de lo que era el imperio, dependían de Siria, que está ahí también en la zona. Siria también es muy conocido y que hubo una ciudad importante que se menciona en la Biblia. ¿Se acuerdan cuál era? Damasco. Damasco. Seguro que lo dijo acá Gustavito, que él anda siempre con una fruta en la mano. Pero Damasco nunca trajiste. ¿Qué pasa? Bueno, Damasco, la capital, sigue existiendo esa ciudad, es la capital de Siria, que también está cerquita ahí en toda esa zona. Y que más que menos ha tenido sus guerras, o tiene sus guerras, y no hay paz en esa zona. Cuando no es un país es otro, pues se pelean unos con otros, y si no interviene el imperio que es Estados Unidos, y que no solamente se meten, sino que fomentan la división y las peleas entre todos estos países, ¿no? Entonces Nehemías comienza el viaje y aparecen disgustados con ellos, a pesar de que llevaba las cartas del rey, que estaba recomendado por el rey. Sin embargo, no quieren saber nada con ellos, les molestaba, y eran justamente enemigos tradicionales ya de los judíos, y por eso les molestaba. Llegan a Jerusalén y dice que tuvo 3 días, y después de 3 días salió de noche a recorrer con poquitos hombres, sin decir nada. Esto está en el versículo 11 y 12. No declaró lo que estaba en su corazón, que en realidad Dios había puesto en su corazón. Recordemos que Nehemías era simplemente el copero del rey. Y alguien le llevó la noticia de que allá, en la santa ciudad, todo estaba muy mal. El muro estaba destruido, nadie lo levantaba. Cuando estuvo Esdras, ¿se acuerdan que dio un discurso y uno supone que había muchas personas escuchando? Sin embargo, ahora cuando sale Nehemías a recorrer, él dice que estaba desierto, como que había quedado casi vacía la ciudad. Probablemente la gente vivía más en los alrededores, en la campiña, digamos, ¿no? Y por eso no estaban en la ciudad. Y salió con muy poquitos hombres a ver qué pasaba. Y acá se menciona, yo no me acuerdo fíjense chicos, a ver si hay un mapa de Jerusalén, que me estuve buscando y no me acuerdo bueno, esto, no es un mapa exactamente, pero se menciona todas las puertas. El muro tenía puertas. Y en el recorrido de Nehemías él menciona unas cuantas de esas puertas, ¿no? Dice que salió por la puerta del valle, por la fuente del dragón, la puerta del muladar, que era una puerta donde había incluso una cloaca que tiraba los desperdicios de la ciudad, a un torrente que el otro día mencionó Miguel. ¿Cuál es ese torrente? A ver, chicos, ¿estudiaron? El de Cedrón, el torrente de Cedrón, que se menciona varias veces en la palabra de Dios, incluso en el Nuevo Testamento, en cuestiones que tienen que ver con la vida del Señor Jesucristo. Entonces, va por ese lugar, ve los muros derribados. Yo imagino la tristeza de Nehemías, si bien él había recibido estas noticias, ahora lo podía ver él directamente. Era un hombre que Dios había tocado el corazón y no importó si tenía o no título como tenía Esdras. Él se entregó a la voluntad de Dios y se la jugó porque se presentó ante el rey, que lo vio triste, y le pidió algo que ninguno quizás se atrevería a pedir. Nehemías era así, era un hombre que no... La Biblia dice que no tuvo hijos, incluso dicen que era eunuco. ¿Por qué? Porque los que estaban cerca del rey, ocupando esas posiciones, normalmente eran eunucos. Y probablemente Nehemías lo haya sido, pero eso es algo que no dice la palabra y no lo podemos asegurar, solamente son estudios que algunos han hecho o conclusiones que han sacado, ¿no? Después pasa por la puerta de la fuente y va al estanque del rey, donde dice que no se podía pasar porque estaba todo tan destruido, estaba todo inundado, etcétera, y no pudo pasar. Y subió por el torrente, vio el muro, dio la vuelta, entró por la puerta del valle y se volvió. Es decir, como que dio una vuelta alrededor y vio cómo estaba toda la situación.
Bueno, ahí están mencionadas todas las puertas, no el mapa. He visto algunos mapas, pero no los he podido copiar. Pero sí, estas puertas que se mencionan, la puerta del Muralar, la puerta del Valle, y bueno, creo que ninguna más de las fuentes que se mencionan acá. Y entonces, Nehemías tuvo una visión real y cercana de lo que había ocurrido. Y dice el versículo 16 que todavía no le había dicho a los demás cómo estaba la situación. Y el versículo 17, entonces ahí sí les comunica, describe la situación ante los demás y en qué es lo que él vio. Que estaba la ciudad desierta, como decíamos antes. Aparentemente había estado bastante concurrida la cosa cuando va Esdras, y cuando ya había ido Zorobabel y habían ido miles de personas, pero ahora no sabemos por qué, dice que estaba desierta y las puertas estaban consumidas por el fuego. Y entonces le dice, vengan, edifiquemos el muro y no estemos más en oprobio, porque esto era un oprobio, era un insulto, era una degradación tener la ciudad de Jerusalén en esas condiciones. Él cuenta su testimonio para animar a levantarse y edificar. Así, dice la palabra en el versículo 18, se esforzaron sus manos para bien. Y aparecieron de nuevo los enemigos. Otra vez Sanbalat, Tobías, siervo amonita, que aparentemente era de la tribu, o era del grupo de los amonitas, pero que había sido, al mencionar que era siervo, había sido un esclavo probablemente, y le empiezan a despreciarlo y a hacerles burla. Hermanos, esto es algo muy importante, que a nosotros no nos pase tampoco esto, o que nos pase como le pasó a Nehemías, que no le importó las burlas, el desprecio. Él siguió adelante. Él siguió la voluntad de Dios. Y eso era lo que le importaba. Si los enemigos se reían, siempre va a haber enemigos. Siempre. Hay uno que es el enemigo permanente, que es Satanás, pero también siempre va a haber enemigos. Y algunas veces enemigos de adentro también, que son los más peligrosos. Pero siempre tenemos que estar firmes siguiendo la voluntad de Dios. Cuando se burlan de él y le dicen, ¿pero qué están haciendo? Como diciendo, ustedes están locos, se están rebelando contra el rey, a pesar de las cartas que él tenía, ¿no? Pero ¿qué hace Nehemías? En lugar de contestarle, dice el versículo 20, para ir ya terminando, en respuesta les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará. No importa lo que ustedes digan, hermano, no importa lo que digan, o que se desprecie el Evangelio, o que pasemos cosas difíciles. Quien nos va a prosperar es el Dios de los cielos. Y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos. Que nos pase lo mismo, hermanos, que tengamos ese deseo de edificar, de ser edificadores en la casa de Dios. Que edifiquemos el muro. El muro era un lugar de contención, de cuidado, que los enemigos no entren, ¿no? Que nosotros también podamos hacer lo mismo. Y dice, ustedes, y vamos a edificar, nosotros sus siervos nos levantaremos, edificaremos, porque ustedes no tienen parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Como diciendo, ¿ustedes quién los conoce? No tienen memoria en Jerusalén ustedes. A nosotros nos guía Dios. Nosotros le pedimos a Dios, el Dios de los cielos. Él es el que nos va a prosperar. Y el muro se levantó en 52 días. Nehemías, un hombre común pero espiritual. ¿Qué es lo que destacamos de él? La oración, la fe, el liderazgo, un liderazgo organizado que pidió colaboración y la consiguió, tuvo ascendencia sobre los demás, porque algunos le podrían haber dicho, vos venís de la comodidad de allá de la capital del imperio y nos venían a decir que nos pongamos a trabajar, pero colaboraron con él, aunque algunos no, más adelante lo vamos a ver, creo que en el capítulo 3, como siempre hay algunos que no quieren, pero la gran mayoría sí. Fue un liderazgo organizado, encontró colaboración, hubo perseverancia, hubo restauración. Finalmente hubo gloria para Dios porque pudieron levantar el muro que había sido destruido. Y Nehemías siguió lo que Dios había puesto en su corazón. Que el Señor nos bendiga para que nosotros nos pase también lo mismo, hermanos. Que sigamos lo que el Señor pone en nuestro corazón. Oramos. Padre Celestial,
Gracias por estos ejemplos que encontramos en tu palabra. Gracias porque siempre ha habido hombres y mujeres que han sostenido su fe, que han buscado tu rostro, que han obedecido, y te pedimos que nosotros podamos ser uno de ellos. Que nosotros también podamos, como Nehemías, a pesar de las dificultades, a pesar de los enemigos, a pesar de las cosas que se oponen, podamos, como él, decir: el Dios de los cielos, Él nos va a prosperar. Que tú nos prosperes, Señor. Que prosperes a la iglesia en este lugar. Que nos dé la bendición de tu aprobación y, si no, la bendición de tu corrección, pero podamos seguir adelante. Gracias por tu palabra. Acompáñanos ahora, Señor. Bendice a nuestras familias, bendice a los hermanos que no están, a cada uno según su necesidad. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Gracias, hermano, por escuchar. Que el Señor les bendiga.